Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Sofira. Hoy nos hemos aventurado un poco a la naturaleza, nos hemos alejado unos kilómetros de la capital y nos encontramos dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. De hecho, no sé si se verá de fondo un poco la pedriza y demás. Justo ahora ha venido una tormenta que nos va a impedir un poco grabar fuera, era nuestro objetivo, pero bueno, hoy vamos a hablar de algo que para nosotros es importante, que es el bienestar y la salud. Entonces nos hemos acercado aquí a esta finca, en donde vamos a conocer un proyecto muy especial, que seguro que va a resonar en nuestras cabezas y que se llama Tierra en Calma. Así que nada, vamos con ello adentro. Venga. Bueno, pues estamos ya aquí con Marta y con Javier de Tierra en Calma. Vamos a hacer una pequeña introducción. El guión un poco de este episodio es hacer una introducción para que nos cuenten el proyecto, cómo han llegado a este proyecto, ¿no? Y cuál es un poco ese propósito, ¿no?, que buscaban y por el que están peleando. Luego nos contarán qué es lo que hacen aquí en el día a día, y cómo mantienen, ¿no?, este pequeño rincón a las afueras de Madrid. Y por último, pues vamos a ver un poco esa conexión, ¿no?, con las personas y demás. Entonces, Marta, Javier, buenos días. Buenos días. Así que nada, vamos a empezar con un poco, pues, que nos contéis de vosotros, ¿no?, cómo habéis llegado. Si quieres, Javier, comenzar tú. ¿Cómo has llegado a este proyecto, ¿no?, y cómo fue el nacimiento de Tierra en Calma? Pues mira, como la idea original es de Marta, le voy a pasar la palabra y creo que es más interesante que empiece ella. Genial. Porque yo lo que hice fue, digamos, acoger esa idea y entre los dos lo creamos, ¿no? Pero la idea inicial es de Marta, así que... Genial, Marta. Adelante. Pues ¿cómo llegaste? ¿Cómo te surgió esta idea? Bueno, yo estudié ciencias ambientales de carrera, ¿no? Y entonces, bueno, siempre me ha gustado la naturaleza y los animales, ¿no? Yo creo que me viene de mi abuelo materno, ¿no? De esto de que salía con él a por las setas, los cardillos, ¿no? Y yo creo que sí que me viene de ahí. Y los caballos, pues no llegué por casualidad, ¿no? En la pandemia que nos movió así un poco a todos, ¿no? Yo había hecho muchos voluntariados fuera de España y pensé, jolín, pues aquí también, ¿no?, como en Madrid seguro que hay sitios donde necesitan gente. Y entonces, pues bicheando así un poco por internet, llegué a una asociación que necesitaba personas para voluntarios en las terapias con caballos, ¿no? Es en concreto la equinoterapia, que trabaja con niños con diversidad funcional. Y bueno, pues me pareció súper atractivo porque se juntaban así como las dos cosas que me gustaban, ¿no? Animales, naturaleza y los niños, que también había trabajado de educadora ambiental mucho tiempo. Y la experiencia fue increíble, claro. Bueno, al final fue ver como la conexión de los niños con el caballo, el impacto que tienen esas terapias positivas, ¿no? O sea, en positivo para las patologías de estos niños. Y así a nivel personal, sobre todo el caballo me atrapó porque, bueno, yo sentía que a veces me entendía mejor con ese caballo, esa yegua que tenía que manejar por la pista, que bueno, unos días como me entendía bien y otros días me entendía un poco regular, ¿no? Y era como, yo soy la misma, la yegua es la misma, pero bueno, ahí empecé como a darme cuenta de la sutileza que hay en que al final, bueno, tenía mucho que ver con mi nivel de confianza, ¿no? Cómo estaba ese día, ¿no? Y cómo los caballos captan eso. Y entonces, bueno, me pareció ahí como
que podían ser muy buenos compañeros del crecimiento personal, ¿no? Como de un viaje tuyo propio. Y bueno, y conocía a Javier, conocía también sus ganas, ¿no? Conocía la finca y sus ganas de hacer algo, bueno, un poquito más sostenible y ecológico con este lugar, ¿no? Y, al formarme, en estudiar etología equina, que me metí en un curso que tenía la Autónoma, ahí conocí, ese era como una formación doble de, por un lado, terapias con caballos y por el otro lado, etología, ¿no? Como el comportamiento natural del caballo. Y entonces conocí la figura de los prados de descanso, ¿no? Como estos sitios donde el caballo recupera su vida natural, y pensé, este lugar es maravilloso para eso, ¿no? Y bueno, pues, y además se queda al lado, ¿no? y sí, cerquita, ¿no? Normalmente, claro, cuando yo empecé a investigar sobre esto, muchos de los prados de descanso están en Asturias, Galicia, ¿no? que son prados grandes al final. Bueno, el caballo de forma natural necesita caminar mucho, ¿no? Hacer entre 15, 16, bueno, en la naturaleza hacen hasta 30 kilómetros diarios. Y entonces se necesitan extensiones grandes, ¿no? Y quizás, bueno, pues los prados más grandes están ahí por la zona norte de España. Y luego también pasto todo el año, ¿no? Que por las condiciones climáticas, pues también tiene sentido que sean allí, que llueve más, ¿no? Pero bueno, esta finca así como que reúne eso y efectivamente lo que tú dices, ¿no? Como cerquita de Madrid. Sí, sí. Y ahí conociste a Javier. Y a ti, Javier, ¿qué te conecta con este sitio? Pues me conecta que que esta finca es de mi familia desde hace 4 generaciones, con lo cual el vínculo es muy fuerte. Y esta zona de manera tradicional se ha dedicado al ganado bravo desde hace mucho, mucho tiempo. Y digamos, la familia me dejó gestionar esa relación con los ganaderos que arrendaban la finca. Y bueno, pues con el paso de los años lo que vi es que esa ganadería quería hacer el máximo uso del suelo, el máximo aprovechamiento sin cuidar este espacio, ¿no? Sino buscando, bueno, son sus negocios y es lógico que busquen la máxima rentabilidad, pero estaba completamente fuera de lo que yo quería para este sitio, ¿no? Entonces, durante muchos años fue una lucha el intentar reducir el número de cabezas de ganado, que son las que, bueno, al final es esa presión inicial lo que desencadena cómo va a estar este territorio. Y llegamos a un punto en donde ningún ganadero quería bajar el número de cabezas, que seguía siendo excesivo, ¿no? Entonces coincidió ese momento con la propuesta de Marta. Yo sabía que estaba con ese voluntariado, luego con el tema del máster que hizo en la Autónoma, y cuando me lo propuso, para mí era perfecto porque enseguida conecté esa presencia de caballos que hiciesen como de una especie paraguas que protegiese todo lo demás, ¿no? Y que fuese un proyecto que englobase también un tema de mejora de la biodiversidad y conservación del territorio. Y así nos pusimos en marcha, cuadró todo. ¿Cómo fueron esos primeros meses? Porque el proyecto tiene ya como 3 años más o menos. 3 años, sí. En marzo hicimos 3 años. ¿Y cómo fue esos primeros momentos? ¿Cómo los vivisteis? El inicio fue muy, muy ilusionante y luego, bueno, vivimos algo que probablemente es lo más duro que uno puede vivir teniendo un proyecto de este tipo. El día 1, digamos, de comenzar este proyecto, teníamos 2 caballos que nos querían donar. Eran unas personas que ya no lo podían tener y no lo querían vender. Solo buscaban lo mejor para esos caballos. Eran un macho y una hembra. Y bueno, pues el día del traslado era el primer día que íbamos a traer aquí unos caballos.
por una serie de decisiones mal tomadas, por nuestra falta de experiencia, por la negligencia de la persona que iba a llevar el caballo, por la inexperiencia también y los nervios de los dueños. Pues al final la yegua, Ginebra, se rompió una pata tratando de subir al camión y hubo que eutanasiarla. Entonces, el día 1 lo que nos ocurrió es que por intentar dar una vida mejor a un caballo, pues acabó muerto. Y fue durísimo, durísimo. Recuerdo que nos fuimos para Colmenar Viejo completamente en shock. Por supuesto, se paralizó la llegada del otro caballo. Y nos sentamos en una terraza y recuerdo que le dije a Marta, pues mira, tenemos 2 vías. Si atendemos a las señales del universo, pues paremos esto hoy, porque está claro que el mensaje no puede ser más contundente. La otra vía es, ya nos ha pasado lo más duro que podemos vivir, que es la muerte de un caballo por intentar traerle aquí, ¿no? Así que a partir de ese punto, que ya lo hemos vivido, esto solo puede mejorar y es tirar para adelante y ponerlo en marcha. Y a pesar de esa experiencia realmente dura, pues nos pusimos en marcha. Así que ese es el inicio de Tierra en Calma. Y esto fue justo pues, al iniciar esta aventura. Y luego cómo se han ido introduciendo, ¿no? Ya no solo los caballos, sino el entorno, ¿no? Porque además yo mirando más o menos dónde estaba en Google Maps, de hecho me surgió muy curioso cómo lo que es la finca, que es unos 110 hectáreas, ¿no? Más o menos de finca, cómo tiene otro color diferente a las tierras de alrededor y lo captan desde el espacio. Entonces, ¿cómo fueron los siguientes meses de ir introduciendo pues, los caballos, pero también el entorno? ¿Cómo fuisteis manejando el entorno de esta finca? Pues, bueno, el episodio también que contaba Javi del principio, yo creo que ahora, ¿no? Como visto con el tiempo, creo que también fue como, bueno, un gran aprendizaje, el primero de muchos, ¿no? Pero creo que el gran aprendizaje para mí fue que ese día quisimos adaptar al caballo a nuestros tiempos, ¿no? Como ya había prisa, y creo que ese día y los siguientes nos han enseñado que las cosas funcionan mucho mejor cuando somos nosotros los que nos adaptamos a su ritmo, ¿no? Entonces, bueno, con el resto de introducciones de los caballos, partiendo de ese día, ¿no? y bueno, como el aprendizaje con cada una, creo que es un poco lo que hemos hecho y lo que seguimos haciendo. Es como no hay unos días fijos de, bueno, pues un caballo entra, va a pasar X noches en unos praditos que tenemos más pequeños, luego va a estar otras noches aquí, sino que sí tenemos unos prados pequeños a los que llegan, porque también, bueno, las introducciones nos han hecho ver que muchas veces a los caballos esto les viene muy grande, ¿no? Y necesitan tener un espacio mucho más pequeño que se parezca a las circunstancias de las que vienen, ¿no? Que vienen de sitios, bueno, más estabulados y con menos espacio. Pero bueno, partiendo de esa premisa, el resto que hacemos con la introducción, ¿no? Y con el proceso es observar al caballo y él nos va dando un poco como las claves y los tiempos que ese caballo necesita, ¿no? Al final nos hemos dado cuenta que, bueno, pues que los caballos, al igual que nosotros, cada uno somos un mundo y necesitamos cosas diferentes. Y entonces, bueno, pues hay algunos que en los primeros días ya demuestran como muchas ganas de entrar en manada, otros que de repente la manada les da mucho miedo porque no han tenido que sociabilizar con tanto caballo. Y entonces, bueno, pues eso es la observación y ver qué necesita ese individuo en particular, ¿no? Sí, y además me gusta mucho porque
según lo estabas contando, quizás es lo que nos sucede, ¿no? Muchas veces que intentamos que la naturaleza se adapte a nosotros y es al revés, es un viaje un poco de nosotros reconectar de alguna manera, ¿no? Entonces, de ahí que... ¿Cómo habéis visto ahí, Javier, por ejemplo, cómo has visto tú ese cambio tuyo interior de cuando nació el proyecto con todo el estrés y demás, pero cómo ha ido evolucionando el proyecto? ¿Este viaje interior tuyo lo has vivido, has conectado de alguna manera más especial con el entorno, la naturaleza? Ahora te respondo a eso, pero sí me gustaría contar algo de esa pregunta anterior que has hecho referencia a la vista desde satélite. Solo como apunte, que efectivamente se reconoce muy bien el perímetro de la finca porque se aprecia algo distinto incluso. En esa foto que mencionas es una foto de verano, no estamos hablando de primavera o de otoño, que pudiese haber más vegetación con las primeras lluvias del otoño. Lo único que hacemos es permitir que el suelo se recupere. Es muy sencillo, en realidad. Y lo que te permite ver es lo sobreexplotado que está el resto del territorio. Pero no es que nosotros hagamos algo súper especial. Es lo que dejamos de hacer, ¿no? Que es sobreexplotar. Inmediatamente la recuperación es tan grande que se puede ver en fotos tomadas desde satélite. Entonces, creo que es una lectura muy, muy, muy potente, muy impresionante el ver qué se puede hacer en muy poco tiempo simplemente rebajando la presión. Y no se trata de abandonar el campo, esto no está abandonado. Se trata de dejar de presionar de la forma en que lo estamos haciendo, ¿no? Y respecto a la última pregunta, pues todo ha sido sorpresas. Yo tenía algo de conexión con los caballos, lo recordaba porque mi familia tuvo caballos en una hípica aquí cercana, a 6 kilómetros, en Manzanares el Real. Yo era muy pequeño, no montaba, pero ya me gustaba, pues limpiar la cuadra del caballo de mi hermano, ya me gustaba eso un poco como de cuidar. Pero tenía poco vínculo con los caballos. Y además, con esa idea de prados de descanso, como para caballos jubilados, pues mi idea era que llegasen caballos más bien mayores y ya más bien apagaditos y atenderles. Y lo que ha ocurrido es que han llegado caballos muy jóvenes, se ha construido una manada muy, muy activa y lo más sorprendente quizás ha sido ver cómo algunos caballos, no todos, llegaban en unas condiciones, pues que a nivel de salud mental estaban muy tocados por no poder vivir en las condiciones que requiere un caballo en la naturaleza, y cómo solamente dejándoles estar aquí había un proceso de recuperación o sanación o como se quiera llamar, muy, muy potente, ¿no? Y entonces de repente ver ese espejo de cómo unos animales que viven de una manera muy alejada a su naturaleza y que algunos están muy tocados, cómo pueden recuperarse de manera excepcional algunas veces, y mirar uno para adentro y decir, pues claramente no estoy viviendo de la forma para la que estoy diseñado, ¿no? Que tampoco sabría decirte cuál es mi propia naturaleza y cuál sería esa forma exacta de vivir, ¿no? Porque ahora es todo un poco confuso. Pero es como muy esperanzador ver lo simple que puede ser la recuperación, ¿no? De un territorio, simplemente dejando estar, o la recuperación de unos animales tan complejos y tan sensibles como son los caballos, ¿no? Sí, es curioso. Como lo has dicho, ¿no? La observación simplemente de ver cómo la naturaleza y los animales pueden incluso hasta tener los mismos problemas que tenemos nosotros, de adaptación, de estrés y demás, y cómo la observación te ayuda, ¿no? Te ayuda de alguna manera a parar,
a mirarte a ti mismo, recapacitar, y simplemente no hace falta actuar, simplemente ver, adaptarte al entorno en el que estás y empezar a conectar, ¿no? Y eso te ayuda de alguna manera también a replantearte muchas cosas, ¿no? Mentalmente, y de decir, oye, aunque esto no, para muchos no es el día a día, pero simplemente el hecho de poder venir, conectar y observar, creo que es lo importante en la naturaleza, y eso lo hemos perdido el ser humano, que al final estamos metidos dentro de ciudades, pisos, y vemos un cuadro en lugar de ver la ventana porque tengo un edificio de ladrillos, ¿no? Entonces la conexión con la naturaleza creo que es fundamental como punto de partida muchas veces para empezar un viaje interior, yo como persona, ¿no? Y eso es lo que, de alguna manera, con Tierra en Calma también, esa experiencia, ¿no? Que habéis tenido vosotros, esa conexión y ese viaje también de ir entendiéndoos a vosotros mismos. ¿Cómo empezasteis a decir, oye, pues vamos a ver fuera, ¿no? Vamos a ver cómo podemos ayudar afuera? ¿Cómo empezó ya un poco esas dinámicas, como la conexión con los caballos y demás? Bueno, un poco como lo que decías, ¿no? Y como también de lo que yo me di cuenta trabajando como voluntaria en esa asociación, ¿no? Como el poder del caballo como compañero de tu crecimiento, ¿no? Entonces aquí lo hemos experimentado nosotros con nuestro propio proceso personal. Y luego sí que, sobre todo por mi parte, había un pulso, unas ganas de hacer llegar esto a la gente, ¿no? Y la verdad es que ha sido también como muy orgánico. O sea, empecé publicitando el proyecto, ¿no? que existíamos, que existía Tierra en Calma, que comenzaban unos prados de descanso. Era primero como una llamada a propietarios que quisieran traer aquí a sus caballos, que les apeteciese que su caballo recuperase esta vida natural, ¿no? Y porque al final, bueno, pues que los propietarios traigan aquí a los caballos es la base económica del proyecto. Y luego, bueno, pues el que los caballos estén aquí también nos ayuda a que luego gente le apetezca asomarse, a venir de visita, a conocer el proyecto, a conocer la manada, ¿no? A interactuar con caballos que viven de una manera diferente, ¿no? Al final, bueno, en otros sitios les vemos estabulados y aquí les ves pues las dinámicas que ellos tienen con la manada, ¿no? Como, bueno, las amistades que hacen, las no amistades, porque también, bueno, pues tienen sus roces, ¿no? Y necesitan también su tiempo. Hay caballos que a lo mejor confían más por sus circunstancias de vida y enseguida hacen amigos, y a otros que les cuesta más se mantienen más alejados de la manada un tiempo y se van acercando poco a poco, ¿no? También te das cuenta, pues eso, que no somos tan diferentes, ¿no? Y que los caballos también llegan aquí con sus mochilas, ¿no? Como cada uno venimos con nuestra historia detrás, pues ellos también vienen con sus vivencias. Y entonces, bueno, pues al final también hacemos visitas temáticas de que la gente pueda venir a descubrir todo eso. Y bueno, pues al final yo creo que el boca a boca, ¿no? También de la gente que viene, que lo ha disfrutado, que quiere repetir, o que, bueno, pues vuelve con amigos o trae a su familia o a su madre en el Día de la Madre, ¿no? O sea, se ha dado así como de una forma orgánica que la gente quiera asomarse. Y luego también nos ha venido mucha gente que quería alquilar el espacio para, bueno, gente que hace temas de coaching, constelaciones con caballos, meditaciones con caballos también. Hemos tenido varios talleres este año. Entonces, bueno, sí, también esa presencia del animal. Bueno, creo que es un poco todo, ¿no? Como el entorno, lo que decías también antes de la necesidad de la gente de salir un poco de las prisas y del asfalto y de conectar, y luego, bueno, pues el caballo, que también atrapa, ¿no? Y bueno, y visualmente es un animal elegante y bonito, y luego toda esa parte también terapéutica que tiene para nosotros. Has comentado las constelaciones con caballos. ¿De qué trata esa experiencia?
Pues, o sea, las constelaciones, no sé si conoces las constelaciones familiares, que son, bueno, es una terapia de un alemán, Bert Hellinger, que bueno, tienen el nombre de constelaciones porque él habla de que las estrellas, ¿no? Como todas las estrellas en el firmamento, tienen su lugar. Y entonces se lo llevó como a la parte esta más terapéutica de las personas, de que también nosotros funcionamos en el mundo dentro de sistemas, ¿no? Pues nuestro primer sistema de pertenencia es la familia, luego bueno, pues en el trabajo tenemos bueno, pues el sistema formado por el grupo de trabajo, ¿no? Los compañeros, tus amigos, el sistema de tus amistades, y entonces en todos esos sistemas cada uno tenemos un lugar. Y muchas veces, bueno, pues cuando se desequilibran los sistemas, ¿no? Se habla de como el sistema está enfermo, ¿no? Y bueno, con las constelaciones familiares o las constelaciones sistémicas lo que podemos poner es orden a ese desequilibrio que haya habido en ese sistema, ¿no? Se rigen por los órdenes del amor y entonces con los caballos pues lo que se hace es, si tú quieres venir a constelar pues un problema que hayas tenido en tu empresa o algo que estás viendo que no te está gustando mucho cómo está funcionando, pues puedes venir, pues constelar ese asunto en concreto y utilizar, ¿no? Usas a los caballos como representantes pues, de esos miembros de tu sistema de la empresa, ¿no? El caballo lo único que hace es bueno, pues ser caballo y moverse y entonces lo que hace el constelador que te está acompañando es devolverte esos movimientos que el caballo está haciendo para que tú veas algo que pues no estás siendo capaz de ver. ¿Y cómo conecta el caballo contigo? Porque entiendo que también muchas veces los caballos, como cualquier otro animal, percibe, ¿no? Percibe ciertas energías o sobre las personas, al igual que de otros caballos o de la naturaleza, pero de las personas, ¿tenéis así alguna anécdota o algo que hayáis visto que os ha llamado mucho la atención de esa conexión entre el animal, el caballo y la persona? ¿Cuento yo algo? Al final hay muchas anécdotas. Yo, lo primero, o sea, yo que soy de ciencias, me gustaría como desmitificar también como bueno, de repente como el elevar la categoría de un animal porque son seres de luz y sensibles y tal. Bueno, los caballos tienen mucha sensibilidad, pero también tienen malos días, ¿no? Como nosotros. Entonces, hay veces que son sensibles y pueden percibir el malestar o digamos, nuestro mal día y no les apetece a lo mejor relacionarse con nosotros. Puede coincidir que haya un momento de conexión por ambas partes que son los mejores, que son los más bonitos, y puede ocurrir que tú estés con tu mejor energía, que quieras acercarte y que te digan no quiero estar contigo. Y son muy claros y cristalinos, ¿no? Y eso es algo que agradezco, porque aprendes a no tomártelo a lo personal y viene muy bien, ¿no? Luego para tu vida en el cotidiano con las personas. Y yo a nivel de conexión hablo de una mía a nivel personal, no que haya visto alrededor, que también las he visto y ejemplos muy bonitos. Fue con Reiner, un caballo de 7 años que vino, pues yo creo que es el caballo que ha venido, digamos, sí, más estresado, más con más miedo. ¿no? Con más miedos, con más... vino con una estereotipia muy fuerte de tragar aire, que son acciones repetitivas. Y entre otras cosas, un rechazo enorme a los hombres. Algo vivió ese caballo en sus primeros 11 meses de vida, antes de que lo cogiese Malena, su propietaria. Y eso ya era un hecho para ese caballo, ¿no? Entonces, el estar aquí todos los días y bueno, el darle ese tiempo al caballo para que se acostumbrase a mi presencia y me fuese tolerando poco a poco, y de repente hubo un día que se acercó
se dejó acariciar, se quedó incluso como apoyado en el hombro, y fue tan bonito de repente el ver esa confianza, y además que es algo muy natural, no está generado porque le estás dando zanahorias o porque el caballo está en un sitio encerrado y tú representas su libertad, que cuando llegas... No, el caballo está aquí libre, las relaciones son mucho más honestas desde ese punto de vista, y de repente ese caballo ese día hizo un clic y confió, ¿no? Lo que uno siente a nivel personal con esa conexión de repente es muy, muy bonito, y también como muy sanador para uno mismo. Sí, de hecho, según vais contando, a mí me viene a la cabeza mucho de la experiencia, ¿no?, que he tenido yo gestionando personas, que creo que hay una similitud brutal por todo lo que estáis contando, ¿no?, de cómo los caballos primero se adaptan en el entorno, ¿no?, que posiblemente vengan de otros entornos un poco más estresantes, y cómo se van adaptando a este entorno y al grupo, ¿no? Luego cómo, primero el entorno, luego al grupo, ¿no? Y cómo van interactuando entre ellos, cómo sobre todo nosotros, el ser humano, tiene que dejar hacer y que vayan ellos conectando. Y a mí me ven muchos recuerdos, ¿no?, porque al final es muy similar la gestión de personas. Somos iguales, somos animales con sentimientos, con pensamientos, y además dejar fluir, ¿no?, la importancia de dejar fluir en los entornos a las personas, dejar su espacio y ver, ¿no? Y esos sentimientos, yo recuerdo una persona que vino con muy poquita experiencia a la empresa, y bueno, pues yo les recibía y estaba una temporada conmigo, hasta que surgiera un proyecto, y ya iban a un proyecto, ¿no? Y recuerdo a este chico que estuvo pues un mes o así, y cómo después ya se fue un proyecto y demás, y a los 2 años pues decidió marcharse de la empresa, y justo coincidí con el pasillo y le dije, tomamos un café, y le pregunté, ¿qué te llevas? Y me dice, pues lo que me llevo de estos 2 años es el mes que estuve trabajando contigo, de la libertad, ¿no?, y de cómo supiste, aunque veníamos sin experiencia y venía yo con esos miedos y demás, y cómo dejaste integrarme en el grupo y demás, ¿no? Entonces, para mí creo que es fundamental, ¿no?, la observación de la naturaleza. Estamos hablando de los caballos, pero en cualquier entorno, ¿no?, con otros animales y demás, y la importancia, ¿no?, para sobre todo la salud mental y el aprender a parar y a conectarte, ¿no? Y no sé si veis cierta también conexión con filosofía, ¿no?, con la filosofía humana. ¿Cómo veis alguna conexión con todo este proyecto de Tierra en Calma y demás, el parar, pensar y el conectar con la naturaleza, quizás? ¿Tenéis así algo? Sí, bueno, lo que hablábamos antes también bueno, y lo que decías tú, ¿no?, como de dejar ser. Yo creo que, bueno, por lo menos a mí me pasa, ¿no?, como aquí observando a los caballos, me llevo muchas reflexiones muy válidas o que me sirven para mí, para el día a día, ¿no? Y de hecho creo como que las dos, así como más, como las más básicas, pienso que son como lo que tú hablas de libertad, ¿no? Como cuando los caballos ahora en particular tienen como esa libertad de movimiento y esa libertad de decidir, ¿no? Porque aquí la finca es extensa, de dónde ir, dónde no ir. Eso les equilibra y les calma, y luego el poder sanador que tiene la manada, ¿no? Creo que para mí, de las cosas que
que me llevo y que me hacen reflexionar. Es como también ahora quizás la vida nos está llevando como a un individualismo, ¿no? Que al final, bueno, pues también las casas cada vez son más pequeñas, ¿no? Incluso hay gente que comparte habitaciones, ¿no? Y que no tiene ni siquiera mucha relación con las personas con las que viven en su propio piso, ¿no? Y aquí, si algo te enseñan los caballos, también es como el poder que tiene Sanador la manada, ¿no? Para nosotros sería también como la tribu, de eso, muchos caballos que llegan con historias de más estrés y circunstancias diferentes. Al final aquí terminan confiando en nosotros y terminan confiando en el entorno. Yo creo que porque ven a sus iguales tranquilos, ¿no? Y eso al final es como lo más poderoso de, bueno, si mis compañeros están aquí tranquilos es porque aquí estoy a salvo, ¿no? Y luego también ves en los caballos como ellos ponen el bien común por encima del bien individual, que también es algo que creo que nos podemos llevar nosotros, ¿no? Ellos, por esta seguridad física y emocional que les da la manada, ellos se mueven juntos, ¿no? Y en los caballos, de hecho, no se habla de un líder, ¿no? De un líder, un macho alfa que mueve a la manada, sino que cada vez es uno el que mueve a la manada, ¿no? Y ese que mueve a la manada se mueve desde la seguridad, que quiere ir o a beber agua, o a cambiar de prado, o a esa encina porque sé que ahí está más fresquito y se descansa mejor. Y como todos nos movemos juntos por seguridad, pues todos van para allá, ¿no? Y cada vez es uno el que emprende la marcha. Y lo hace pensando en, bueno, esa necesidad que le ha parecido y ese bien común. Entonces, bueno, creo que eso es como una buena reflexión que nos podemos llevar, ¿no? Sí. De ese vivir en tribu que se vivía antes mucho más, ¿no? Y que quizás se está perdiendo. Sí, lo hemos hablado en algunos otros episodios de Sofira, de la inteligencia colectiva. Y yo creo que esa definición es muy clara de lo que es la inteligencia colectiva, ¿no? Y hablamos también del dejar que nazcan liderazgos, que no sea porque sea un mandato, porque te lo diga tu sueldo o tu experiencia. Es que hay que dejar que otros líderes, aunque tengan menos experiencia, puedan seguir saliendo. No sé, Javier, si quieres comentar así un poco esa conexión con el ser humano. He hablado de filosofía, pero vamos, puede ser de... Yo es que creo que esto te enseña que la vida es mucho más simple y que andamos enredados en mil historias que no tienen nada que ver con la esencia de la vida. Lo que pasa es que asomarse a eso no gusta. Da vértigo. Y no gusta a la mayoría, ¿no? Entonces es todo lo contrario, todo está diseñado para distraernos y no ver esa esencia que en realidad pues da vértigo y nos asusta. Pero bueno, aquí ves el resultado, ¿no? Y ves esa mejora en los caballos. Es una mejora tan clara, tan evidente que impacta. Entonces, bueno, pues eso anima a asomarte a esa simplicidad y a ver qué es lo que siente uno y cómo está y qué es lo que decide, ¿no? Para su vida. Qué maravilla. Y si queréis vamos concluyendo, así vamos a intentar un poco cerrar el círculo, volviendo otra vez un poco a vosotros dos y al proyecto de Tierra en Calma. ¿Qué es lo que veis en el futuro? Lleva 3 años, pero de alguna manera tiene un propósito este proyecto. ¿Cómo lo proyectáis a futuro? ¿Qué es lo que podéis ver de este proyecto a futuro? ¿Hablo yo y cierras tú? Pues lo primero, después de la experiencia acumulada es muy difícil ver el futuro de esto porque es tan cambiante. Son cambiantes los caballos, son cambiantes las relaciones. Solemos, como intentar anticipar qué es lo que va a ocurrir cuando viene un caballo nuevo, cómo va a reaccionar la manada.
no acertamos ni una. Siempre salen cosas nuevas, los caballos tienen reacciones nuevas, son tremendamente complejos y no sabemos hacia dónde va a ir, ¿no? Pues aquí es un poco lo mismo. Para mí la visión es una tierra cada vez más enriquecida a nivel de biodiversidad y un espacio que pueda permitir también el que las personas que quieran puedan acercarse y aprovechar este lugar, ¿no? que es tan especial. Y si no llegan esas personas, tener claridad de que yo en ese camino, en ese recorrido, voy a ser el primero que va a disfrutar de, bueno, pues de ese recorrido y ese aprendizaje, ¿no? Pero también de una manera muy... como dejando que la vida te sorprenda, porque es que si hay algo que tiene de bonito este proyecto es que tampoco necesita mucha planificación, lo que necesita es observar y según van sucediendo las cosas, pues tomar decisiones, pero es siempre de una manera muy presente, ¿no? Entonces, la verdad, no pienso mucho en el futuro. Si pienso, me genera ilusión ese faro, ¿no? Hacia el que dirigirnos, pero sin más, ¿no? Sí, me quedo con el día de hoy. Estar aquí y ahora, eso suelo decir, ¿no? Y conectar realmente con el presente, no ni con un paradigma futuro que no sabemos dónde nos puede llevar, ni tampoco con el pasado. El pasado ya es pasado, es aprendizaje y está ahí, ¿no? Estar en el aquí y ahora, esa conexión. ¿Tú, Marta? Bueno, ¿cómo es que me sumo un poco porque si algo te enseñan los caballos es a vivir en presencia, ¿no? Ellos como animal de presa necesitan estar muy presentes en el entorno. Entonces yo creo que eso es otro de los grandes aprendizajes que nos llevamos, ¿no? El vivir el presente y disfrutar del camino y luego también ver cómo tienes una idea en la cabeza y luego echas a andar y se abren muchos otros caminos con los que no contabas, ¿no? Y hay otra cosa, aparte de la presencia, que a mí me han enseñado los caballos y que creo que también es como muy útil y sanador para llevarlo por la vida, es a confiar, como a soltar el control, ¿no? También aquí nos hemos dado cuenta que, bueno, por esas ganas de que todo saliese bien, ¿no? Como de hacerlo lo mejor posible, ¿no? De formarnos. Bueno, pues o sea, todo está bien y al final son herramientas que te ayudan, pero luego quizás lo que más te ayuda es a confiar en que los caballos al final van a hacer lo mejor para ellos, a confiar en que lo que pase o lo que no pase es lo mejor que tenía que pasar en ese momento, ¿no? Y como a veces las cosas se han torcido cuando hemos querido como sujetarlas más o controlarlas más, ¿no? Y ellos, bueno, pues te enseñan a eso, ¿no? Como a vivir en el aquí y en el ahora y a confiar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese sería como también el futuro de Tierra en Calma, ¿no? Como confiar en que lo que venga va a ser lo mejor para ellos y para nosotros. En dejar fluir, yo creo que es importante, teniendo claro ese propósito también, que es el ayudar que la naturaleza pueda volver a respirar y a revivir. Y un poco ese propósito, ¿no? Desde mi visión de Tierra en Calma y cómo el dejar fluir. Al final, si tienes claro un propósito, y ese propósito no puede ser algo, como digo yo, una transacción. Cuando fijas un propósito, no puede haber una transacción. Tiene que ser por tu bien, tu felicidad propia, ¿no? No esperar que porque haga algo, porque me lance a un proyecto y demás, tengo que tener esta recompensa, ¿no? Yo creo que todo propósito que está fijado en una transacción no sale con naturalidad. Puede salir bien, puede haber éxito, pero no es natural. Y
Pues nada, Javier, Marta, me ha encantado esta pequeña charla. Un placer. Para mí ha sido un viaje. Según ibais hablando, en mi cabeza iban surgiendo un montón de preguntas, ideas, conexión con vivencias y demás. Y para mí yo me llevo una cosa muy, muy potente, que es observar qué es lo que pasa. Parar y observar, ¿no? Decía en un seminario que estuve la importancia oye David, me vino el que nos daba el seminario, oye David, ¿tú en algún momento de tu día a día te aburres? Y yo digo, pero ¿cómo aburrirme? Dice, yo no tengo tiempo ni para ver el periódico, para ver cómo ha quedado mi equipo la noche anterior, o sea, no me da tiempo. Y me dice, pues eso es el problema. Y aburrirse quiere decir parar. Aunque haya muchas cosas, pero muchas veces el parar te hace levantarte, observar, salir de tu escritorio, salir de tu dinámica, de tu rutina del día a día, parar, moverte, observar. Para mí es el mensaje, ¿no? Un poco de conexión con tierra en calma. Oye, levantémonos de nuestro día a día, ¿no? Ahí en la ciudad o incluso en el pueblo, que estemos con el estrés y demás. Y oye, acerquémonos a la naturaleza, ¿no? Y ayudémonos también de otras personas como vosotros que podéis ayudar a esa conexión, ¿no? Y ayudar a esas personas. Muy bien, pues una vez más, muchas gracias. Marta, Javier. Y bueno, y nada, pues hasta aquí el episodio de hoy de Sofira. Mucho aprendizaje, mucha reflexión y sobre todo pues lo que decimos siempre, ¿no? Parar. Vamos a parar antes de tomar cualquier decisión, observar, que creo que es para mí el mensaje que me llevo. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Sofira. Muchas gracias.